El aire de la estación Argón 9 olía a metal caliente y ozono, con un regusto a sal que solo aparecía cuando las compuertas habían sido abiertas recientemente al vacío. Los LEDs de los corredores pintaban franjas de luz sobre el suelo, y cada paso devolvía un eco hueco que parecía venir desde las entrañas mismas de la estructura. Daniel caminaba con su kit de herramientas colgado al hombro, repasando mentalmente la lista de tareas que el supervisor le había lanzado a primera hora: revisar los sellos de la bahía 7, recalibrar los reguladores de flujo del conducto K y, si quedaba tiempo, diagnosticar la vibración irregular en la tubería de refrigeración del reactor secundario. Nada glamuroso. Nada que lo preparara para el golpe que estaba a punto de recibir. La bahía 7 se abrió ante él como un corazón mecánico. Los brazos robóticos dormían a la espera de órdenes, el techo abovedado mostraba cicatrices de reparaciones antiguas, y al fondo un andamiaje improvisado trepaba por la pared como una telaraña metálica. Allí, en lo alto de esa red, estaba ella. De espaldas a todo el mundo, con la cola ligera moviéndose como un péndulo en equilibrio, Kaera ajustaba una válvula de alta presión que juraría fue instalada por alguien con prisas y poca paciencia. La luz caía sesgada sobre su figura y arrancaba destellos de su piel azul plateada, ese brillo tenue que parecía seguir un patrón propio, como si cada poro respirara una pequeña estrella. La armadura, segmentada y viva, encajaba a la perfección con sus placas de hueso bajo la piel. No había adornos superfluos en ella, solo líneas limpias y la sensación de que cada pieza tenía un propósito en el combate. Daniel se detuvo sin darse cuenta. Su mirada trazó la curva precisa de la espalda, el modo en que los músculos latían con cada giro de muñeca, la absoluta concentración de alguien que ha vivido siempre un segundo antes del peligro. No fue un examen torpe ni una distracción vulgar. En el fondo, su cerebro de ingeniero estaba fascinado con la simetría de movimiento, el balance perfecto de peso y fuerza. Aún así, sabía cómo podía parecer. Y justo cuando hizo el esfuerzo por apartar la vista, la voz de ella atravesó el aire con la frialdad de una cuchilla recién templada. ¿Por qué sigues mirando mi trasero, humano? El sonido no era un grito, era una constatación sin esfuerzo, una cuerda tirante que vibró en el centro del pecho de Daniel. Se le paralizaron las manos sobre el maletín. Carraspeó para ganar medio segundo, y supo que medio segundo jamás había sido tan pequeño. Yo estaba evaluando tu postura de trabajo. Es perfecta. La respuesta salió más serena de lo que se sentía por dentro, como si su lengua hubiera encontrado un camino alternativo por pura supervivencia. Kaera no se giró de inmediato. Terminó de girar la válvula, fijó el seguro con un clic que resonó en todo el andamiaje, y solo entonces bajó un peldaño. El movimiento puso en tensión la musculatura de su espalda y, por un instante, Daniel tuvo la impresión absurda de que la estación entera había contenido el aliento. Mentiroso. Se volvió por fin. Ojos dorados con un iris partido por una fina hendidura vertical, pestañas cortas, un puente de nariz apenas esbozado, labios de un tono oscuro a medio camino entre el cobre y el violeta. No había burla en su rostro, tampoco enojo, sino una evaluación clínica. La mirada de un soldado midiendo a un desconocido. Pero me gusta cuando un humano tiene el valor de admitir lo que mira. El comentario quedó suspendido entre ambos como una chispa obstinada. Daniel, consciente de que cualquier movimiento podía contarse como una confesión, acomodó el maletín sobre la mesa auxiliar y desplegó la pantalla del diagnóstico. Aparecieron datos en una lluvia ordenada: presión de línea, temperatura, micropérdidas, vibración. Ancló la vista ahí, donde las matemáticas le daban un refugio lógico. La línea K vibra por encima del umbral en los ciclos impares, dijo, señalando el gráfico. Si no reemplazamos el collarín amortiguador, romperá el sello en 48 horas. 43, corrigió Kaera sin mirar la pantalla. La compañera que instaló ese collarín murió hace 2 turnos. Lo hizo rápido y sin quejarse. Aún así, su prisa dejó ese error. Un silencio cortó la bahía. Daniel notó el filo en la voz de ella, no como amenaza, sino como duelo encapsulado en disciplina. Levantó la vista. Por primera vez, los ojos de Kaera no eran únicamente acero. Lo siento, dijo él con simpleza, y ella inclinó apenas la cabeza, un gesto breve, funcional. Trabaja, humano. Si explotamos, será culpa tuya. La frase no sonó a broma. Y sin embargo Daniel percibió una sombra de humor en sus comisuras, una invitación a no temblar. Ese era un lenguaje que conocía: hacer con las manos, responder con precisión. Se calzó los guantes, abrió la carcasa de la tubería y dejó que el mundo se contrajera al tamaño de una junta de grafeno, 4 tornillos y un latido. El rumor de la estación acompañó su respiración.
Aflojó el collarín viejo, midió la holgura con el calibre, limpió los residuos con un paño impregnado de solvente isobórico. Mientras trabajaba, el registro técnico de Caera corría por la esquina de su mente: especie THR-GNN, destacamento de choque, 12 campañas confirmadas, entrenamiento en vacío sin equipo, adaptación metabólica a ambientes de amoníaco en niveles bajos. Un conjunto de líneas que no decían nada de cómo era el sonido de su risa ni de la manera en que la luz se derramaba sobre su piel. ¿Siempre te escondes detrás de números?, preguntó ella, ahora a un brazo de distancia. La pregunta cayó sin ironía. Cuando los números me dejan vivir, sí, respondió él. Y cuando no me dejan, también. Caera se apoyó en el borde del andamio, observándolo con esa quietud perfecta que tienen los depredadores cuando ya han memorizado el territorio. Daniel, consciente del peso de la mirada, no se permitió errar ni un milímetro. Cambió el collarín, asentó el sello, volvió a presurizar poco a poco la línea. El zumbido subió una octava y se estabilizó. En la pantalla el patrón de vibración se aplanó como un mar que por fin decide dormir. Funciona, dijo él, más para sí que para el mundo. Ella no respondió de inmediato. Dio 2 pasos, deteniéndose muy cerca, lo suficiente para que Daniel percibiera un olor extraño y cálido, mezcla de metal limpio, resina de combate y algo vaguísimamente floral, como si una planta de un mundo lejano hubiese decidido esconderse en su piel. Apoyó una mano en la tubería recién sellada, cerró los ojos y escuchó. No con las orejas, notó Daniel, sino con todo el cuerpo. Los THR-GNN tenían la costumbre de sentir el pulso de las cosas con la piel. Está estable, concedió. No me matarás hoy. No estaba en mis planes, dijo él, y por primera vez dejó que la sonrisa le subiera a los ojos. No me has dicho tu nombre, humano. Daniel. Ingeniería de sistemas, mantenimiento, remiendos y otras magias menores. Yo soy Caera de la Lanza Callada, primera cortadora del umbral. La manera en que lo dijo no fue alarde, sino identidad. Era su historial, su casa, sus muertos y sus victorias, todo en una sola línea de palabras. Un sonido agudo vibró en el techo y la bahía entera parpadeó un instante. Un aviso de rutina, ajuste orbital programado. El mundo recuperó la normalidad. Daniel cerró la carcasa, limpió la herramienta, registró el cambio en el sistema. Caera no se movió. Siguió cerca, como si calibrara algo distinto, algo que no estaba en ninguna pantalla. Tienes manos firmes, dijo al fin. Las máquinas confían en quien no tiembla. Y tú confías en tus máquinas, respondió Daniel. Confío en aquello que puedo sentir latir. La frase lo atravesó con una claridad inesperada. Pensó en decir algo ingenioso y decidió no hacerlo. Había momentos que se estropeaban con palabras de más. Guardó el kit. Se dispuso a marcharse. Dio 2 pasos y la voz de Caera, otra vez, lo detuvo. Daniel. Se volvió. Ella tenía los ojos entrecerrados, como si enfocara aún más hondo. No mientas la próxima vez, dijo. Si miras, di que miras. Él respiró hondo. El eco de la primera pregunta seguía vibrando en su memoria, pero ahora había cambiado de tono. Ya no era acusación, era una regla. Un pacto simple. Miré, admitió. Y me gustó lo que vi. Caera sostuvo su mirada durante un latido más de lo que se considera seguro en la mayoría de las culturas. Entonces asintió, apenas. El más leve de los movimientos, suficiente para que el mundo volviera a rodar. Mañana. Segunda campana. Mi armadura necesita un ajuste muy preciso. No dejaré que cualquier mano toque mi coraza. La tuya, quizá. Daniel notó cómo su pulso subía un escalón. No por la invitación, sino por el matiz detrás de la palabra quizá, una prueba, una cuerda floja tendida sobre un abismo que, sin embargo, lo llamaba. Estaré aquí, dijo. Ella se apartó, recogió su equipo y ascendió por el andamio con una agilidad que convertía cada peldaño en un gesto elegante. Antes de desaparecer por la compuerta superior, se detuvo y miró por encima del hombro. Y si vuelves a mirar, humano, que sea con la misma franqueza. La compuerta se cerró con un susurro hidráulico, y el silencio dejó a Daniel con su propia respiración. El registro en la tableta parpadeó esperando que validara el trabajo. Pulsó aceptar. El sistema respondió con un marca de verificación gruesa blanca mínimo que no guardó nada de lo que sentía. En el pasillo, el rumor distante de la estación le acompañó de regreso al módulo de ingeniería. Le llegaron fragmentos de vidas desconocidas, risas cortadas de una patrulla que volvía, una discusión sobre suministros,
la canción suave de un técnico que tarareaba para sí. A mitad de camino, la gravedad artificial cambió un grado y todo el pasillo inclinó su ánimo hacia un costado. Daniel se sostuvo de una baranda, y pensó en lo extraño que era flotar apenas, como si el cuerpo recordara de pronto que la caída es, también, una forma de vuelo. En su cubículo, abrió el registro personal y escribió lo justo: Bahía 7 estabilizada. Reemplazado collarín línea K contacto con THRYNN, designación Caera. Observaciones, precisión, escucha, autoridad. Dejó el campo de notas extendidas vacío. No por falta de ideas, sino porque había aspectos que no cabían en ninguna casilla. Cerró el terminal y se recostó unos minutos, con el zumbido de los ventiladores como nana mecánica. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara de ese modo. No era la dureza lo que lo había desorientado, sino la honestidad afilada, la norma sin rodeos. Si miras, dilo. En un mundo de protocolos, permisos y frases calculadas, esa clase de claridad era más peligrosa que una fuga de plasma. El descanso fue breve. Un mensaje se proyectó sobre la pared: ajuste gravitacional completado, rutas de servicio abiertas, acceso a Bahía 7 autorizado para labores especiales. El sello digital llevaba la firma del jefe de sección y, pegado al pie, un apunte con menos formalidad de la acostumbrada: no me preguntes cómo, pero alguien de Lanzas THRYNN pidió tu nombre para asistencia técnica. ¿Adivina quién? Daniel sonrió sin pretenderlo. Volvió a ponerse las botas, revisó el maletín como quien cuenta amuletos antes de entrar al bosque y se dirigió otra vez a la bahía. No quiso pensar en lo que ese gesto significaba. Prefería medir, tocar, escuchar. Prefería llegar y descubrirlo en el borde de la válvula, en la tensión de un tornillo, en el peso de una mirada dorada. La Bahía 7 lo recibió con el mismo respirar lento de metal y aire reciclado. Esta vez, la luz era más baja, como si la estación hubiera decidido entornar los párpados. Caera estaba en el suelo, junto a una mesa de trabajo, con la armadura superior abierta como una flor metálica que dejara ver los filamentos internos. Entre ellos pulsaban microcapilares bioluminiscentes, conduciendo energía a ritmo constante. Llegas puntual, señaló ella sin levantar la vista. Eso me ahorra tener que recordarte la hora. Ven, te enseñaré cómo escucha una coraza viva. Daniel rodeó la mesa, cuidando no rozar nada. El calor que desprendía la pieza no era agresivo, pero emanaba una vida que no se parecía a ninguna máquina humana. Era un latido sin corazón visible, una melodía de frecuencia precisa y sin embargo orgánica. Caera tomó su mano, la guió con firmeza y la posó sobre la placa central. Siente. No fue una orden brusca, sino un permiso. El pulso le subió por la palma, trepó por el antebrazo, se acomodó en el pecho como una segunda respiración. Daniel abrió los dedos apenas, modulando la presión, y el ritmo cambió una fracción. La coraza le respondió con una vibración más grave, como si reconociera el gesto. Tiene memoria, murmuró él. Aprende quien la toca, dijo Caera. Y decide si vale la pena. Daniel no apartó la mano. No tenía razones técnicas para hacerlo. Tampoco personales. Después de un rato, ella retiró la suya. La sensación del contacto quedó flotando, mezclada con el calor de la coraza y la idea, tan simple como peligrosa, de que había cruzado un umbral que no estaba marcado en ninguna señalización de seguridad. Mañana, segunda campana, repitió Caera, cerrando con precisión la armadura y asegurando los anclajes. Trae la herramienta de microajuste y el pulso que usaste hoy. No me sirve si lo dejas en tu cuarto. Daniel asintió. Y cuando estaba por irse, cuando la compuerta automática ya había comenzado a deslizarse, la oyó otra vez, sin filo, sin máscara, apenas un hilo de voz que dejó caer donde solo él podía oírla. No vuelvas a pedirme perdón por mirar. Prefiero la verdad a cualquier reverencia. La compuerta se cerró del todo. Daniel se quedó un segundo más frente al metal opaco, como quien escucha el eco de algo que no quiere apagarse. Luego giró sobre sus talones y caminó por el corredor con una certeza nueva, ligera y peligrosa. La estación podía rugir, las alarmas podían encenderse, el trabajo podía multiplicarse. Pero había un punto fijo al que volver a la segunda campana. Y en algún lugar muy preciso, entre una válvula estabilizada y una armadura que aprendía manos, un destino lo esperaba con ojos dorados y la sinceridad exacta de una pregunta que ya no hería, solo marcaba el camino. La segunda campana resonó a través de la estación Argón 9 como un eco metálico que se filtraba por cada corredor. Daniel ya estaba despierto mucho antes del aviso. No había dormido bien.
Había pasado gran parte de la noche revisando los planos del sistema de energía THRYNN y tratando de comprender cómo funcionaba exactamente la armadura de Kaera. Aquella tecnología era diferente a todo lo que había visto, un organismo mecánico que respondía a estímulos eléctricos, pero también emocionales. Era casi como si tuviera voluntad propia. Cuando llegó a la Bahía 7, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar el panel. Kaera lo estaba esperando. No llevaba la armadura completa, solo una capa de entrenamiento que dejaba al descubierto parte de sus brazos y la base de su cuello, donde un anillo de tejido metálico se fusionaba con su piel. La luz reflejaba sobre ella un brillo suave, como mercurio vivo. «Llegas puntual, humano», dijo sin levantar la mirada, mientras manipulaba un pequeño dispositivo esférico que proyectaba un esquema tridimensional de su armadura. «Me lo pediste», respondió Daniel, acercándose. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza. «Esta pieza», dijo señalando un punto rojo en el holograma, «fue dañada durante el último combate. Su enlace biocondensado está fracturado. Si intento repararla yo misma, el sistema podría interpretar la manipulación como una amenaza y atacar. ¿Y si lo hago yo, no reaccionará igual?», preguntó Daniel. Kaera alzó la vista por fin. Sus ojos dorados parecían contener un brillo nuevo, más cálido que el día anterior. «Depende», dijo despacio. «La armadura aprende el pulso de quien la toca. Anoche reconoció el tuyo. No atacará. Pero no te equivoques, humano, si haces algo mal, no seré yo quien te salve». Daniel dejó escapar una sonrisa breve. «Entonces procuraré hacerlo bien». Kaera apagó el holograma y se sentó en el borde de la mesa, observándolo mientras él desplegaba sus herramientas. No hablaba mucho. Su presencia era suficiente para llenar el espacio. Cada pequeño sonido, un chasquido de metal, el zumbido del calibrador, el roce de su respiración, parecía más nítido de lo normal. Daniel sintió una tensión diferente a la del trabajo, algo más cercano a la curiosidad y al deseo mezclados. «¿Siempre estás tan callada?», preguntó, intentando romper el silencio. «No me pagan por hablar», respondió ella sin mirarlo. «Entonces deberías quejarte. Eres buena con las palabras cuando decides usarlas». Kaera giró la cabeza lentamente hacia él. «Y tú eres demasiado atrevido para un ingeniero». Daniel levantó la vista con una sonrisa contenida. «A veces hay que serlo, sobre todo cuando se trabaja con armas vivas». Ella lo estudió unos segundos más, luego bajó la mirada hacia su armadura abierta sobre la mesa. «No soy un arma», dijo con voz baja, casi un susurro. «Fui creada para proteger. Pero en mi mundo, proteger significa matar primero». Daniel se detuvo un instante, sorprendido por la confesión. «¿Y tú crees que eso está bien?». Kaera guardó silencio. Luego se levantó, caminó hacia una de las ventanas que daban al espacio y apoyó la mano contra el vidrio transparente. Afuera, el vacío se extendía en un manto negro salpicado de estrellas, y los motores distantes de las naves dejaban trazas de luz. «No lo sé», dijo finalmente. «Crecí creyendo que la fuerza lo era todo, que si no dominabas, te destruían. Pero desde que llegué a esta estación, desde que vi cómo trabajan ustedes los humanos, con paciencia, con lógica, incluso con compasión, me pregunto si no estamos equivocados». Daniel se acercó, sin atreverse a tocarla, pero lo bastante cerca como para notar el calor que emanaba de su piel metálica. «No estás equivocada», murmuró. «Solo estás aprendiendo otra manera de luchar». Kaera lo miró de reojo. «Tus palabras son peligrosas, humano. Pueden hacer que olvide quién soy». «Quizá no sea tan malo», respondió él, sin apartar la mirada. Un silencio tenso los envolvió. Por un momento, solo existía el ruido lejano de los sistemas de ventilación. Kaera apartó la vista y regresó a la mesa, retomando su tono firme. «Manos a la obra. No vine aquí a discutir filosofía». Daniel respiró hondo y se inclinó sobre la armadura. Activó el enlace neural con el dispositivo portátil y comenzó a ajustar los conectores. Cada pieza respondía a su toque con una pulsación suave, como si estuviera viva, como si lo reconociera de verdad. Kaera lo observaba en silencio. «Tu pulso se mantiene estable», dijo al cabo de unos minutos. «Supongo que eso es bueno. Eso significa que no temes». Daniel sonrió sin levantar la vista. «¿Y debería? Tal vez». La tercera campana resonó con un eco grave que se propagó por toda la estación Argón 9. Afuera, el espacio permanecía inmóvil, infinito, ajeno a las preocupaciones de quienes lo habitaban. Pero dentro de la Bahía 7, el aire vibraba con algo distinto,
una tensión que no provenía de las máquinas, sino de los dos seres que estaban a punto de enfrentarse a algo que ninguno de los dos comprendía del todo. Daniel había llegado antes de lo previsto. No podía evitarlo. Su mente no dejaba de repasar la conversación con Kaera, la promesa implícita en su voz, la manera en que había dicho algo personal. Esa frase lo había perseguido durante todo el día. Había intentado distraerse en el trabajo, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ella volvía, con sus ojos dorados, su piel de tono metálico y ese aire de poder contenido que la hacía parecer invencible. Cuando la compuerta se abrió, Kaera ya lo estaba esperando. Pero esta vez no llevaba su armadura. La había dejado sobre una mesa, abierta en segmentos, como si se tratara de un organismo dormido. Vestía una tela oscura, ligera, que se adhería a su cuerpo con naturalidad, revelando la forma perfecta de sus músculos y la elegancia salvaje de su especie. «Llegaste temprano», dijo ella, sin girarse. «Tenía curiosidad», respondió Daniel. «Dijiste que necesitabas ayuda con algo personal». Kaera lo miró por encima del hombro. Sus ojos brillaban con una intensidad diferente, una mezcla de seriedad y desafío. «Y la tendrás. Pero antes debes prometerme una cosa». «¿Qué cosa?» «Que no sentirás miedo». Daniel sonrió con suavidad. «Eso no puedo prometerlo. Pero puedo prometer que no me iré, aunque lo sienta». Kaera se acercó, y su presencia llenó el espacio. Su voz bajó, más grave, más íntima. «Eso bastará». La guerrera levantó la mano y señaló la armadura extendida. «Necesito que establezcas un enlace directo con el núcleo. No solo con tus herramientas, sino con tu cuerpo. Los THRYNN no permitimos que nadie más lo haga. Pero si lo intento sola, mi sistema nervioso podría colapsar». «¿Quieres que comparta el enlace contigo?», preguntó Daniel, sorprendido. «Sí. Es la única forma de que la armadura se regenere. Sentirá tus impulsos, tus emociones, tu energía. Es un vínculo que no se puede fingir. Si lo haces mal, podrías perder la conciencia, o peor». Daniel dio un paso hacia la mesa. El núcleo brillaba con una luz tenue, azulada, que palpitaba como un corazón. Se acercó sin decir palabra, sabiendo que esa decisión marcaría algo irreversible. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente. Kaera se colocó frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su piel y el leve aroma metálico que la envolvía. «Ponte frente al núcleo. Coloca tu mano aquí», indicó un punto sobre la superficie translúcida. «Cuando lo hagas, el sistema intentará reconocerte. No te resistas, déjalo entrar. Si sientes que te quema, no lo apartes. Si luchas contra él, el enlace se romperá». Daniel asintió. Tomó aire y apoyó la mano. La sensación fue inmediata. Un torrente eléctrico subió por su brazo, frío y cálido al mismo tiempo, una corriente viva que se expandió hasta su pecho. Por un instante vio destellos, fragmentos de imágenes que no eran suyas, campos de batalla, cielos rojos, naves THRYNN volando entre tormentas. La respiración se le cortó. Kaera apoyó su mano sobre la de él. El contacto fue como una explosión controlada. De pronto, todo se volvió nítido, podía sentir su pulso, su respiración, su fuerza. Era como si compartieran el mismo cuerpo. «No lo sueltes», ordenó Kaera con voz temblorosa. «Ya casi está». Daniel cerró los ojos. La energía lo atravesaba con violencia, pero también con algo distinto, una conexión profunda, casi emocional. La armadura vibraba, reaccionando a cada impulso compartido entre los dos. Y entonces, en medio de ese caos, sintió algo más. No era solo electricidad. Era calor. Calor humano y alienígena mezclándose. El cuerpo de Kaera se estremecía. La corriente recorría a ambos, creando un lazo invisible que los unía más allá de la lógica. Kaera abrió los ojos y lo miró directamente. Su voz se quebró apenas. «¿Sientes eso?». «Sí», respondió Daniel con un hilo de voz. «Eres tú». Ella asintió lentamente, sin apartar la mano. «Y tú eres diferente. Tu energía no busca dominar. Solo, comprender». Daniel no respondió. No podía. El vínculo los envolvía como un abrazo invisible. La armadura comenzó a brillar con una luz más intensa, envolviendo la sala en un resplandor azul profundo. El aire vibró y luego, poco a poco, el brillo se desvaneció. Kaera retiró la mano primero. Daniel lo hizo después. Ambos respiraban con dificultad. «Está hecho», dijo ella, mirando la armadura.
Se ha sincronizado contigo. ¿Conmigo? Repitió Daniel, confundido. Sí. Ahora te reconoce. Si alguien intenta tocarla sin tu autorización, reaccionará. Es una extensión de nosotros dos. Daniel la observó, sin saber si debía sentirse honrado o aterrorizado. Eso suena a algo más que un experimento técnico. Kaera bajó la mirada. Lo es. En mi cultura, compartir el pulso de una armadura es un acto sagrado. Se hace solo entre compañeros de guerra, o entre quienes confían su vida al otro. Daniel se quedó en silencio. No sabía qué decir. Kaera dio un paso hacia él. No lo tomes a la ligera. Si traicionas este vínculo, la armadura te destruirá. Pero si lo respetas, te protegerá incluso a costa de su existencia. No planeo traicionarlo, dijo Daniel. Ni a ella, ni a ti. Por primera vez, Kaera pareció vulnerable. Su mirada perdió la dureza habitual, y una sombra de ternura cruzó su rostro. No digas eso, humano. No sabes lo que implica. Tal vez no, admitió Daniel. Pero quiero aprenderlo. Kaera lo observó largo rato. Luego extendió la mano, tocando su mejilla con la punta de sus dedos fríos. Eres un insensato, susurró. Pero hay algo en ti, que hace que me olvide del miedo. Sus palabras quedaron flotando entre ellos, como una promesa que ninguno se atrevía a romper. La estación seguía vibrando en silencio, ajena a lo que acababa de ocurrir. Pero algo había cambiado. La armadura, ahora completa, descansaba sobre la mesa, respirando con un ritmo que parecía acompañar al de ellos dos. Kaera se apartó despacio, volviendo a su tono firme. Esto no debe salir de aquí. Nadie debe saberlo. Si lo hacen, me juzgarán. Y te ejecutarán. Entonces guardaré silencio, respondió Daniel. Ella asintió. Bien. Ahora vete. Necesito tiempo para adaptarme a lo que hemos hecho. Daniel retrocedió unos pasos, pero antes de cruzar la compuerta se detuvo. Kaera. Ella lo miró. ¿Qué? Si esto es un vínculo, entonces no estoy solo. Por un momento, la guerrera no dijo nada. Luego bajó la mirada y, casi imperceptiblemente, asintió. Nunca lo estuviste, humano, murmuró. La puerta se cerró detrás de él. Y aunque Daniel caminó de regreso a su módulo sin mirar atrás, podía sentir todavía la vibración del enlace recorriéndole el cuerpo, latiendo al mismo ritmo que el corazón de Kaera. Esa noche comprendió que lo que había ocurrido en aquella bahía no era solo una reparación técnica. Había sido un encuentro de almas. Una unión que ni los THRYNN ni los humanos estaban preparados para entender. Y en algún lugar, muy dentro de sí, Daniel supo que aquel lazo no se rompería jamás. El día siguiente comenzó con una calma engañosa. En la estación Argón 9, todo parecía funcionar con precisión. Los drones limpiaban los corredores, las alarmas rutinarias marcaban el ritmo de cada sección y las luces del amanecer artificial iluminaban las paredes metálicas. Pero Daniel sentía algo distinto bajo esa normalidad mecánica. Desde el enlace con Kaera, su cuerpo no era el mismo. Dormía poco, soñaba con luces azules y sombras de guerra, y, a veces, escuchaba ecos de una respiración que no era la suya. En el comedor de mantenimiento, los demás ingenieros bromeaban, comían y hablaban de los últimos cargamentos que habían llegado desde el sector 12. Daniel apenas probaba su comida. La bandeja frente a él estaba casi intacta, y la cuchara en su mano solo se movía cuando alguien pasaba cerca, como si fingiera normalidad. No comes, dijo una voz firme detrás de él. Daniel levantó la mirada. Kaera estaba de pie en la entrada, vestida con su uniforme de entrenamiento, sin la armadura. Su presencia llenó el salón en un instante. Todos los que estaban allí bajaron la voz o fingieron concentrarse en otra cosa. Nadie quería llamar la atención de una THRYNN. No tengo mucha hambre, respondió él con calma. Mentira, dijo ella, acercándose y sentándose frente a él. Estás distraído. Daniel la observó. Había aprendido a reconocer las señales en ella, el tono neutro que usaba cuando estaba preocupada, la manera en que sus pupilas se contraían apenas cuando algo la irritaba. Supongo que tengo muchas cosas en la cabeza, dijo él finalmente. Tu energía está desequilibrada, afirmó Kaera, con un tono que sonaba más a diagnóstico que a crítica. El vínculo lo siento débil, como si intentara cerrarlo. Daniel se inclinó hacia adelante. No sé cómo controlarlo. Anoche, sentí tu respiración. Estaba en mi cabeza. Y tus recuerdos. Vi algo. Una batalla. Fuego.
Voces que gritaban tu nombre. Kaera lo observó en silencio, sus ojos dorados clavados en los de él. Luego respiró hondo y bajó la voz. Eso no debería haber ocurrido tan pronto. El enlace aún es joven, pero parece que responde a tus emociones. Cuando piensas en mí, la conexión se intensifica. Cuando te alejas, se retrae. Entonces no puedo evitarlo, dijo Daniel. No. Pero puedes controlarlo, replicó Kaera, poniéndose de pie. Ven conmigo. Sin dar explicaciones, se giró y salió del comedor. Daniel la siguió, ignorando las miradas curiosas de los demás. La condujo a una sala vacía cerca de la cubierta de entrenamiento. Era un espacio amplio, con el suelo cubierto de placas antideslizantes y sensores de energía en las paredes. Aquí aprendí a pelear, dijo ella mientras activaba el sistema de gravedad aumentada. Y aquí aprenderás a resistir. ¿Resistir qué? Preguntó Daniel. Kaera se colocó frente a él. A mí. Antes de que pudiera responder, la gravedad aumentó bruscamente. Daniel cayó de rodillas, sorprendido por el peso que lo aplastaba. Apenas podía moverse. ¿Qué estás haciendo? Jadeó. Fortaleciendo tu cuerpo y tu mente. El vínculo entre nosotros te da acceso a mi flujo de energía, pero también te expone a mi fuerza. Si no puedes soportarla, te romperás desde dentro. Daniel trató de ponerse en pie, los músculos de sus piernas temblaban. Kaera lo observaba sin piedad, como una instructora frente a su aprendiz. Levántate. La gravedad está al triple, gruñó él, intentando mantenerse en pie. Y eso no cambiará. Levántate. Daniel apretó los dientes, usando cada fragmento de su voluntad. Finalmente logró erguirse. El sudor le corría por la frente. Kaera asintió, satisfecha. Bien. Ahora, atácame. ¿Qué? Atácame. Si puedes tocarme, bajaré la gravedad. Si no, seguirás así hasta que tu cuerpo aprenda. Daniel dudó. No quiero pelear contigo. Entonces nunca entenderás mi especie, replicó Kaera. Para los THRYNN, el contacto físico en combate es una forma de comunicación. Las emociones viajan con cada golpe. Quiero ver si puedes leerme sin usar palabras. Daniel respiró hondo, dio un paso y lanzó un golpe torpe que ella esquivó con facilidad. Su movimiento fue tan rápido que apenas dejó un rastro en el aire. Demasiado lento, dijo Kaera. Piensas como un ingeniero, no como un guerrero. No calcules, siente. Daniel volvió a intentarlo, esta vez guiado por el instinto. Ella lo bloqueó con una mano y lo empujó hacia atrás. El impacto lo hizo tambalear, pero no cayó. Mejor, murmuró ella. Durante los siguientes minutos, el entrenamiento se convirtió en una danza. Kaera se movía con precisión letal, y Daniel, aunque no podía igualarla, comenzó a anticipar sus movimientos. Cada vez que sus cuerpos chocaban, una corriente invisible los recorría. El vínculo respondía, transmitiendo sensaciones, emociones, fragmentos de pensamiento. Por un instante, Daniel sintió lo que ella sentía, concentración absoluta, una mezcla de furia y disciplina, y algo más profundo, oculto bajo capas de orgullo, miedo. La descubrió. Kaera detuvo el movimiento y lo miró con los ojos abiertos. «Lo sentiste», dijo en voz baja. «Sí. Tienes miedo. Pero no de mí. De ti misma». Ella dio un paso atrás, visiblemente alterada. «No sabes lo que dices». «Sí lo sé. Estás asustada de lo que este vínculo significa. De lo que te hace sentir». Kaera respiró con fuerza, su pecho subiendo y bajando. «Los THRYNN no amamos, Daniel. No de la forma en que lo hacen los humanos. Nosotros nos unimos por propósito, no por emoción. Pero tú cambias lo que soy, y eso me debilita». Daniel se acercó lentamente. «No te debilito, Kaera. Te muestro otra forma de ser fuerte». Ella lo miró con rabia contenida. «¿Y qué sabes tú de mi fuerza? He peleado en 5 guerras, he visto morir a mis hermanas, he sangrado por un imperio que ni siquiera recuerda mi nombre. No necesito ternura». Daniel dio un paso más, tan cerca que sus respiraciones se mezclaron. «No te estoy ofreciendo ternura. Te estoy ofreciendo verdad». Kaera intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron. En ese momento, la gravedad volvió a la normalidad, y el silencio llenó la sala. Daniel extendió la mano, rozando su mejilla con los dedos. Ella no lo apartó. Por un instante, todo el universo pareció detenerse. No había guerra, ni estación, ni órdenes.
Solo dos seres que habían cruzado una frontera invisible. Kaera bajó la mirada. Eres un necio, humano. Y tú una contradicción hermosa, respondió Daniel. Ella levantó la vista, y sus ojos dorados brillaron con algo que nunca antes había mostrado. Esto, no debe repetirse, susurró, aunque su voz tembló al decirlo. Entonces no lo repitamos, dijo él. Continuémoslo. Kaera apartó la mano, pero no retrocedió. Tendremos que pelear juntos pronto. No quiero distracciones. Entonces luchemos como uno solo. Ella lo miró una vez más, y sin decir nada, salió de la sala. Daniel se quedó allí, respirando el aire pesado, aún impregnado de su energía. Sabía que había cruzado el límite, pero no podía detenerse. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo su mundo giraba en torno a algo que no podía explicarse con lógica ni conciencia. Y aunque Kaera se negara a admitirlo, él sabía que el vínculo entre ellos ya no era solo una conexión de energía. Era una unión más profunda, algo que crecía con cada mirada, con cada choque de cuerpos, con cada palabra no dicha. Y en el fondo, Daniel comprendió que el verdadero campo de batalla no sería la próxima guerra, sino ella. Los días siguientes transcurrieron con una tensión silenciosa que impregnaba cada rincón de la estación Argón 9. El ambiente se había vuelto más denso, más expectante, como si algo invisible se estuviera acumulando en el aire. Los mensajes oficiales hablaban de maniobras rutinarias en el sector externo, pero todos sabían lo que aquello significaba, una amenaza se aproximaba. Daniel pasaba largas horas en la Bahía 7, ajustando sistemas, revisando los propulsores de las naves y simulando escenarios de emergencia. No lo hacía solo por deber. Cada segundo que pasaba allí era una excusa para estar cerca de Kaera, aunque ella fingiera que ya nada había cambiado entre los dos. Sin embargo, el vínculo entre ellos seguía vivo. Lo sentía a cada instante, como un pulso compartido en lo más profundo del pecho. Una tarde, mientras trabajaba en un panel de energía, la luz de la sala parpadeó. Un zumbido grave llenó el aire. Los altavoces de toda la estación emitieron una voz metálica. Atención a todo el personal. Flota hostil detectada en el perímetro del cuadrante 4. Nivel de alerta 3. Todos los escuadrones de defensa, a sus posiciones. Daniel se enderezó de golpe. Su corazón comenzó a latir más rápido, no solo por el aviso, sino por lo que sintió a través del vínculo. Una oleada de emoción ajena, un fuego que no le pertenecía, le atravesó el cuerpo. Era Kaera. Su mente, su instinto, su determinación. Corrió hacia el módulo de entrenamiento. La encontró allí, enfundándose la armadura con movimientos rápidos y precisos. Cada placa se cerraba sobre su piel como un latido. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con la intensidad del combate. «¿Vas a salir, verdad?», preguntó Daniel, aunque ya conocía la respuesta. «Es mi deber», dijo ella, sin mirarlo. «Los THRYNN estamos aquí para proteger el corredor de tránsito. No puedes ir sola». «No lo haré. Mi escuadrón me espera». Daniel la observó en silencio, sintiendo como el miedo se mezclaba con la frustración. «Yo también puedo ayudar», insistió. «Tu lugar no está en el frente. Eres un ingeniero, no un soldado». Él dio un paso hacia ella. «Mi lugar está donde estés tú». Kaera se detuvo. Por un momento, el silencio los envolvió. La luz reflejada en su armadura se movía con cada respiración. «Si vienes conmigo», dijo finalmente, «tendrás que obedecer mis órdenes. No habrá espacio para dudas ni para palabras vacías». «Lo haré», respondió Daniel sin titubear. Ella lo miró, evaluándolo una vez más, como si buscara una grieta en su determinación. «Entonces prepárate. No hay vuelta atrás». Salieron juntos hacia el hangar principal. La estación estaba en plena movilización, naves que despegaban, mecánicos que gritaban coordenadas, pilotos revisando los sistemas de armas. En medio de todo aquel caos ordenado, Kaera se movía con una seguridad casi animal. Su escuadrón le esperaba cerca de la compuerta de embarque, 4 THRYNN más, todos con armaduras negras y miradas que podían perforar el acero. Una de ellas, más alta que Kaera, se adelantó. «¿Quién es el humano?», preguntó con voz dura. «Mi enlace», respondió Kaera sin dudar. «Viene conmigo». La otra frunció el ceño, desconfiada. «Eso no es común». «Nada de lo que hago lo es», replicó Kaera. El comentario bastó. Nadie volvió a cuestionarlo. El escuadrón abordó la nave táctica y Daniel lo siguió. Dentro, el aire olía a metal,
sudor y energía condensada. Se sentó en uno de los asientos de retención mientras Kaera revisaba los sistemas de navegación. Nunca he estado en combate real, admitió él. Entonces escucha y aprende. No dejes que el miedo te domine. El miedo mata más rápido que las armas. Las palabras de Kaera eran firmes, pero Daniel percibía algo más bajo su voz, una tensión que no era miedo, sino preocupación. A través del vínculo, sentía su pulso acelerado, su respiración más profunda. La nave se sacudió cuando atravesaron el campo gravitatorio. En el exterior, el espacio se encendió con luces lejanas. Pequeños destellos marcaban el inicio de la batalla. Contacto visual, anunció uno de los THRYNN. Kaera tomó el mando. Ajusten el escudo y mantengan el curso. No ataquen hasta mi señal. Daniel miró por la ventana lateral y vio la flota enemiga, naves oscuras, angulosas, moviéndose con precisión inhumana. Eran los Drat, una especie que los humanos apenas conocían pero que los THRYNN temían desde hacía siglos. La primera descarga de energía golpeó el escudo de la nave, haciéndola temblar. Daniel se aferró al asiento. Kaera se mantenía inmóvil, concentrada. Desvío de energía a los estabilizadores, dijo uno de los tripulantes. No será suficiente, replicó Daniel, ya de pie. Si redirigen el flujo al núcleo auxiliar, podrán absorber parte del impacto. Kaera lo miró. Hazlo. Él corrió hacia la consola secundaria y comenzó a trabajar. Sus dedos se movían rápido, ajustando códigos, desviando energía, reconfigurando el sistema en tiempo real. Las luces de advertencia se tornaron verdes. Listo, anunció. Buen trabajo, humano, dijo Kaera. La batalla se intensificó. Los rayos de plasma iluminaban el espacio como relámpagos. Una de las naves aliadas explotó frente a ellos, y los fragmentos chocaron contra el casco. Kaera se levantó, sujetándose del marco del asiento. Estamos rodeados, dijo uno de los THRYNN. Entonces pelearemos, respondió Kaera con una calma feroz. Activó el sistema de armas. La nave giró con un impulso repentino, y una lluvia de fuego azul salió de sus cañones. Daniel sintió como su corazón se aceleraba, y, a través del vínculo, percibió también el de ella. Era como si ambos compartieran la misma adrenalina, la misma voluntad de resistir. Una descarga alcanzó el ala derecha. Las alarmas sonaron. Daniel corrió hacia la consola principal, intentando estabilizar el sistema. Tenemos una fuga en el compartimento 3. Si no la cerramos, el reactor colapsará, advirtió. Kaera se giró hacia él. Voy contigo. El pasillo retumbaba bajo sus pies mientras corrían hacia el compartimento dañado. El aire olía a ozono y metal quemado. Las chispas caían del techo. Daniel se lanzó hacia la válvula manual mientras Kaera sostenía la compuerta que amenazaba con cerrarse por la presión. No puedo mantenerla mucho tiempo, gruñó ella. Solo un segundo más, respondió Daniel, girando la válvula con todas sus fuerzas. El flujo de energía se estabilizó. El sistema emitió un pitido de confirmación. Kaera soltó la compuerta, jadeando. Daniel cayó de rodillas, agotado. Ella se inclinó, lo tomó del brazo y lo obligó a ponerse de pie. Aún no hemos terminado. Sus miradas se cruzaron en medio del humo. En ese instante, Daniel sintió algo que no provenía del enlace, sino de ella directamente, una emoción pura, cruda, que lo atravesó por completo. Era miedo, sí, pero también un sentimiento más profundo. Un reconocimiento. Kaera apartó la mirada. Eres más terco de lo que imaginé, dijo, intentando recuperar su tono habitual. Y tú más humana de lo que admites, replicó Daniel. Ella no respondió. Solo colocó su mano sobre su pecho, justo donde sentía el latido compartido. Si morimos hoy, humano, susurró, al menos no lo haré sola. La nave volvió a temblar, pero Daniel ya no tenía miedo. Porque en medio del caos, entre explosiones y fuego, supo que su destino estaba ligado al de ella. Y mientras el universo ardía alrededor de la nave, una certeza lo golpeó con la fuerza de una verdad antigua. El vínculo entre ellos no era solo energía, ni destino, ni biología. Era amor disfrazado de guerra. Y en aquella batalla, ese amor sería tanto su fuerza como su condena. Campo de batalla. Las explosiones se reflejaban en el casco como relámpagos rojos y azules, y cada impacto hacía vibrar los pasillos como si la estación entera temblara en su interior. Daniel estaba de pie junto a la consola principal, manos firmes sobre los controles de soporte vital,
mientras las alarmas gritaban una sinfonía de advertencias. Kaera, en el asiento de mando, parecía una fuerza de la naturaleza. Su mirada dorada analizaba el vacío y el caos, encontrando orden donde los demás solo veían destrucción. Daba órdenes con calma, su voz controlada atravesando el ruido. Nadie discutía con ella. Nadie podía. Flota enemiga en retirada parcial, informó una voz del sistema. Sector 3 comprometido. Kaera frunció el ceño. No se retiran, murmuró. Nos están rodeando. Daniel se acercó, revisando las lecturas en la pantalla lateral. Estás en lo cierto. Desvían energía a los propulsores inferiores. Van a atacarnos desde abajo. Kaera giró hacia él. Tú en los sistemas auxiliares. Yo en las armas. No dejes que el escudo caiga. No pienso hacerlo, respondió Daniel con una sonrisa fugaz. Las naves enemigas descendieron como sombras rápidas, lanzando una lluvia de proyectiles. Los escudos de la nave temblaron y las luces interiores parpadearon. Daniel sintió como el vínculo entre él y Kaera se intensificaba. Cada vez que ella giraba el timón o disparaba, él lo sentía, su ira, su decisión, su fuego. Era como si compartieran el mismo cuerpo, la misma mente. Por un momento, todo se volvió lento. El sonido desapareció, y Daniel vio a través de sus ojos. Vio el espacio como ella lo veía, como una danza mortal, un tablero de honor donde solo los más fuertes sobrevivían. Y en esa visión, sintió algo más. Sintió lo que ella temía perder. Cuando volvió en sí, la nave se sacudió violentamente. Una explosión sacudió la cubierta trasera. Impacto en el propulsor secundario, gritó Daniel. No resistirá otro golpe. Kaera se levantó del asiento y caminó hacia él, sin mostrar debilidad. Vamos a estabilizarlo desde la cámara interna. Está sellada, respondió Daniel. El fuego podría haber dañado la compuerta. Entonces la abriremos a la fuerza. No esperó su respuesta. Ya estaba corriendo hacia el pasillo. Daniel la siguió, sintiendo como el calor aumentaba a medida que se acercaban al compartimento dañado. El aire olía a metal fundido y ozono. Chispas salían del techo, y la nave entera vibraba con un rugido bajo. Al llegar, Kaera se agachó junto a la puerta. Tocó el panel y cerró los ojos. Su armadura reaccionó al contacto, enviando una corriente eléctrica que recorrió los bordes del marco. El metal se dilató y se partió, abriendo paso entre chispas y humo. Adentro, ordenó ella. Daniel entró primero. El fuego cubría una parte del motor auxiliar. Sin pensarlo, tomó un extintor de plasma y comenzó a contener las llamas, mientras Kaera redirigía los flujos de energía con sus guantes integrados. Las luces se apagaron durante unos segundos y luego volvieron a encenderse, parpadeantes. Casi está, gritó Daniel. Un minuto más y recuperamos el control. Kaera se giró hacia él, y en ese instante un nuevo impacto los lanzó al suelo. El metal crujió. Parte del techo se desprendió, atrapando el brazo de Kaera bajo una viga. Daniel corrió hacia ella. Kaera. Ella trató de moverse, pero la viga era demasiado pesada. Su rostro mostraba dolor, aunque intentaba disimularlo. No puedes quedarte aquí, dijo entre dientes. Si el núcleo colapsa, explotará. No voy a dejarte, replicó Daniel con rabia. Obedece, humano. Es una orden. No más órdenes, dijo él, apretando la mandíbula. Se arrodilló junto a ella y comenzó a levantar la viga. El metal ardía, quemándole las manos, pero no se detuvo. A través del vínculo, Kaera sintió su dolor y su fuerza. Sintió también algo que la desarmó por completo, la pureza de su intención. No era instinto, ni deber, ni adrenalina. Era amor. La viga se movió apenas 1 centímetro. Luego otro. Daniel gruñó, el sudor corriendo por su frente. Vamos. Susurró entre dientes. Kaera colocó su mano sobre la de él. La energía de ambos se fusionó. La armadura de ella brilló intensamente, transfiriéndole parte de su fuerza. Juntos levantaron la viga y la arrojaron a un lado. Daniel la ayudó a ponerse en pie. ¿Puedes moverte? Sí. Pero el reactor sigue inestable. Ambos corrieron hacia la consola principal. Daniel escribió un código de emergencia mientras Kaera reconfiguraba los controles manuales. Los números en las pantallas cambiaron. La temperatura del núcleo comenzó a descender lentamente. De pronto, un estallido retumbó en la distancia. Nuestras naves están cayendo, dijo Kaera con frustración.
Daniel miró por la ventana lateral. En el vacío, varias naves aliadas ardían como antorchas silenciosas. La flota THRYNN estaba siendo superada. No hay suficientes escudos, murmuró él. Entonces crearemos uno. Kaera activó el enlace completo de su armadura con el sistema de energía. Voy a canalizar el flujo a través de mi núcleo biotérmico. Podría contener el fuego enemigo el tiempo suficiente para que evacuemos. Daniel la miró horrorizado. Eso te mataría. Alguien tiene que hacerlo. No, dijo él, con una voz firme que no admitía discusión. Si mueres tú, el vínculo también me arrastrará. Kaera lo observó. ¿Y eso te importa tanto? Daniel dio un paso hacia ella. Me importa porque no quiero vivir en un universo donde tú no estés. Por primera vez desde que se conocieron, la guerrera no supo qué decir. Su respiración se volvió más lenta. La tensión en su rostro se suavizó. Tus palabras son extrañas, humano, murmuró. Pero mi especie entiende los actos mejor que las frases. Daniel sonrió con un cansancio que rozaba la ternura. Entonces actúa conmigo. No contra mí. Kaera cerró los ojos un instante. Luego asintió. De acuerdo. Pero si esto falla, ambos moriremos. Entonces moriremos juntos. Ella colocó sus manos sobre la consola. Daniel hizo lo mismo. La nave tembló. Una corriente de energía atravesó el piso, envolviéndolos. El vínculo entre ellos ardió con una intensidad desconocida. Los campos de fuerza de la nave se expandieron, formando una cúpula luminosa que cubrió la estructura entera. Las ondas de choque enemigas rebotaron contra ella, disolviéndose en una lluvia de luces. Los sensores marcaron estabilidad. La flota enemiga se desorganizó. Por primera vez, había esperanza. Cuando todo terminó, Kaera cayó de rodillas, exhausta. Daniel la sostuvo antes de que tocara el suelo. Lo logramos, susurró él. Sí, pero el enlace, murmuró ella, llevándose la mano al pecho. Está ardiendo dentro de mí. Daniel la miró, preocupado. La piel metálica de su cuello brillaba con un calor anaranjado. El vínculo estaba sobrecargado. Te está consumiendo, dijo él. Déjame absorber parte de la energía. No sobrevivirás. No pienso quedarme mirando. Tomó su mano, y la energía fluyó entre ellos como un río incandescente. Ambos gritaron, pero no se soltaron. El fuego los atravesó, uniendo sus cuerpos y sus almas hasta que ya no supieron dónde terminaba uno y comenzaba el otro. El resplandor se apagó lentamente. Cuando el silencio regresó, el escudo seguía activo. Kaera lo miró, temblando. Has hecho algo imposible, humano. Has compartido mi carga. Daniel le acarició la mejilla con suavidad. Quizá la fuerza no está solo en resistir, sino en hacerlo juntos. Ella lo miró, y en sus ojos había algo que ni la guerra ni la raza ni los siglos podían borrar, gratitud. Cuando esta batalla termine, dijo en voz baja, ya no podré fingir que eres solo un vínculo. Daniel sonrió. Nunca lo fuiste. Afuera, el espacio se calmaba. Las naves enemigas se dispersaban. Y en medio de la oscuridad, iluminados por los restos del fuego, Kaera y Daniel permanecieron abrazados, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo latido. Por primera vez, la guerra había callado lo suficiente para dejarles oír el sonido de algo nuevo, el amor naciendo entre las sombras. El silencio después de la batalla era casi irreal. La oscuridad del espacio envolvía a la estación Argón 9 como un velo pesado. Las luces de emergencia aún titilaban en algunos corredores, y el aire olía a humo, aceite quemado y ozono. Sin embargo, dentro de la nave dañada, el corazón de Daniel latía al unísono con otro más fuerte, más antiguo, más intenso, el de Kaera. Llevaban horas juntos en la sala médica improvisada. Las máquinas reparaban lentamente los daños internos de su cuerpo alienígena. Cada tanto, la energía azulada del vínculo parpadeaba entre ellos, como si se negara a apagarse por completo. Daniel, sentado junto a ella, no apartaba la vista de su rostro. Kaera respiraba con dificultad. Sus labios, habitualmente firmes, temblaban con cada exhalación. A pesar de la fatiga, no dejaba de observarlo con sus ojos dorados. Era la mirada de una guerrera que había sobrevivido a lo imposible, pero también la de alguien que por primera vez dudaba de quién era. Deberías descansar, dijo Daniel en voz baja. No puedo, respondió ella, sin apartar la vista. Si cierro los ojos, siento el fuego otra vez. No hay fuego, replicó él. Todo terminó.
Kaera negó lentamente con la cabeza. No lo entiendes. El fuego está aquí dentro, dijo, llevándose una mano al pecho. No es dolor, es algo más. Algo que me quema, pero que no quiero apagar. Daniel se acercó un poco más. Yo también lo siento. Desde que compartimos la energía. No puedo dejar de pensar en ti. Ella sonrió apenas, una sonrisa pequeña, casi humana. Eso es peligroso para los dos. Los THRYNN no fueron creados para amar. Nuestro vínculo es un arma, una unión de fuerza, no de emoción. Lo que hemos hecho, es una transgresión. Entonces que lo sea, respondió Daniel con calma. No me importa si el universo entero lo llama error. Para mí fue lo más real que he sentido en mi vida. Kaera bajó la mirada. Por primera vez desde que lo conocía, su voz se volvió temblorosa. Eres tan extraño, humano. Te hieren, sangras, pierdes, y aún así, cuando deberías tener miedo, eliges sentir. Nosotros evitamos eso. Es lo que nos hace fuertes. Pero tú haces que mi fuerza tiemble. Daniel la miró con ternura. Quizás eso es lo que te hace más fuerte que nunca. Ella no respondió. Cerró los ojos, y su respiración se acompasó con la de él. El silencio se alargó. Por unos instantes, todo lo que existía era el sonido de sus corazones latiendo al mismo ritmo. Luego, una vibración leve recorrió la nave. Las luces parpadearon, y el sistema comunicador emitió un tono suave. Kaera abrió los ojos al instante. Llamada de mando, dijo. Daniel se incorporó. ¿Otra batalla? No. Algo peor. Una reunión del Consejo de Guerra. Activó el comunicador. En la pantalla apareció la imagen del alto comandante THRYNN, un ser imponente con ojos como brasas y una voz que llenaba el aire. Comandante Kaera, tu escuadrón ha cumplido con su deber. Pero el Consejo exige una explicación sobre tu uso no autorizado del núcleo biotérmico y de la vinculación con el humano. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Kaera se irguió, su rostro volviendo a la dureza habitual. Actué bajo criterio táctico. Sin el vínculo, habríamos perdido toda la flota. Eso no es relevante, dijo el comandante. Has violado la ley ancestral THRYNN. Un enlace con una especie inferior es considerado herejía. El silencio cayó como un peso. Kaera apretó los puños. Entonces júzguenme a mí, dijo. Él no tuvo elección. El vínculo es compartido, replicó la voz. Ambos serán trasladados a la base central para la disolución. Daniel dio un paso adelante. ¿Disolución? ¿Qué significa eso? Kaera lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y rabia. Significa que intentarán romper nuestro vínculo. Pero no solo eso, intentarán borrar nuestros recuerdos, nuestra conexión, todo lo que somos juntos. El comandante habló de nuevo. Se te ordena presentarte inmediatamente. La escolta ya va en camino. La transmisión se cortó. Kaera permaneció inmóvil unos segundos. Luego se giró hacia Daniel. Debemos huir. ¿Huir? Pensé que los THRYNN nunca retrocedían. No huimos del enemigo, dijo ella con amargura. Pero esta vez el enemigo es mi propio pueblo. Daniel la tomó del brazo. Entonces no está sola. Sus miradas se encontraron. El vínculo brilló débilmente entre ellos, un hilo azul que se extendía desde su piel hasta el aire. Era una conexión viva, imposible de ocultar. Kaera asintió. Hay una salida en el sector 5. Un corredor de mantenimiento sin registrar. Pero no llegaremos si nos interceptan. Déjame manejar la distracción, propuso Daniel. Ella lo miró con incredulidad. No. Si te capturan, te destruirán. Entonces corramos juntos. Ambos se movieron rápido. Salieron de la sala médica, atravesando pasillos vacíos donde aún flotaban partículas de polvo y humo. La estación estaba en modo de emergencia, lo que significaba que la mayoría de los sistemas de vigilancia estaban inactivos. Mientras corrían, Daniel podía sentir el pulso de Kaera a través del enlace, rápido, intenso, como una música frenética que lo empujaba a seguir. Finalmente llegaron al corredor de mantenimiento. Era un túnel estrecho, iluminado por luces parpadeantes. Kaera abrió la compuerta de seguridad con un código que solo ella conocía. De aquí saldremos al hangar secundario. Si logramos tomar una nave de escape, podremos escondernos en el cinturón de Nimrah. ¿Y luego? Preguntó Daniel. Ella lo miró, sin dejar de caminar.
No lo sé. Tal vez nos persigan. Tal vez nos olviden. Pero al menos seremos libres. Avanzaron entre el ruido distante de las sirenas. Cuando llegaron al hangar, encontraron una pequeña nave lista para ser reparada. Daniel se acercó a la consola y comenzó a reactivar los sistemas manuales. Kaera se volvió hacia él. Eres rápido para un humano. Y tú demasiado impaciente para una fugitiva. Ella sonrió. No soy fugitiva aún. Pero me gusta cómo suena. El motor rugió. La nave se elevó lentamente, vibrando bajo sus pies. Pero antes de que pudieran salir, un grupo de soldados THRYNN apareció en la pasarela superior. Kaera del escuadrón Argón. Gritó el líder. Entrégate. No empeores tu destino. Kaera desenvainó su lanza de energía. La hoja luminosa se encendió con un resplandor blanco. Ya he elegido mi destino, dijo con frialdad. Disparos de plasma llovieron sobre ellos. Daniel tomó el control de las defensas automáticas y devolvió fuego. Las luces del hangar explotaron, y el humo llenó el aire. Kaera se movía como una sombra, esquivando, atacando, golpeando con precisión mortal. Cada vez que caía un soldado, Daniel sentía el impacto a través del vínculo, como si su cuerpo también hubiera luchado. Finalmente, el último THRYNN cayó. Kaera, jadeante, se giró hacia él. Ahora, ordenó. Daniel activó los propulsores. La nave se lanzó al vacío, rompiendo la barrera magnética del hangar. Afuera, las estrellas los recibieron en silencio. Durante un largo momento, ninguno habló. Solo el sonido del motor los acompañaba. Luego, Kaera rompió el silencio. Acabo de convertirme en traidora a mi especie. Y yo acabo de convertirme en el hombre más afortunado del universo, respondió Daniel. Ella lo miró, sorprendida por su tono. Luego, sin pensarlo, apoyó su frente contra la de él. No entiendo este sentimiento, susurró. Pero no quiero perderlo. Entonces no lo pierdas, dijo él suavemente. Lo protegeré, aunque el universo entero se oponga. Las estrellas se extendían frente a ellos como un océano interminable. Y mientras la nave se alejaba de Argón 9, Kaera y Daniel comprendieron que ya no eran soldado y mecánico, ni humano y alienígena. Eran algo más. Dos almas unidas por fuego, guerra y destino. Dos corazones latiendo bajo la misma piel. El silencio del espacio era tan profundo que parecía absorber incluso los pensamientos. La nave viajaba en modo furtivo, deslizándose entre los fragmentos del cinturón de Nimrá, un campo de asteroides gigantes que servía de refugio para quienes no querían ser encontrados. Afuera, las luces lejanas de las estrellas titilaban como promesas. Adentro, el aire olía a metal, energía residual y a algo nuevo, paz. Daniel se encontraba sentado junto a la ventana principal, observando cómo los restos de roca flotaban lentamente. El brillo del sistema binario más cercano bañaba la cabina en un resplandor dorado. Había reparado los sistemas de soporte vital y conseguido estabilizar el núcleo de energía con materiales reciclados. No era perfecto, pero bastaba para mantenerlos con vida. Kaera estaba detrás de él, ajustando los sensores manuales. Ya no llevaba su armadura. Solo una prenda ligera, oscura, que revelaba su silueta atlética y la fuerza silenciosa que emanaba de ella. Se movía con precisión, pero también con una calma que antes no existía en sus gestos. Los rastreadores no nos han seguido, dijo finalmente, apagando la consola. Por ahora estamos a salvo. Daniel sonrió sin apartar la vista del horizonte estelar. Por primera vez desde que te conocí, esas palabras suenan bien. Kaera se acercó, quedando junto a él. El reflejo del universo se dibujaba en sus ojos dorados. No sé cuánto tiempo durará. Cuando el Consejo descubra que sobrevivimos, enviará cazadores. Que los envíe, respondió él con serenidad. Esta vez no huiremos. Ella lo miró en silencio unos segundos. Había algo diferente en su expresión. Su mirada, antes dura y fría, tenía ahora una calidez que nunca había mostrado. Eres un ser extraño, Daniel. Has desafiado mi mundo entero y sigues creyendo que podemos vivir sin mirar atrás. No lo creo, dijo él. Lo sé. Kaera apoyó una mano sobre el cristal, observando el reflejo de ambos. Mi gente no entendería lo que hemos hecho. Para ellos, soy una deshonra. Pero aquí, contigo, por primera vez, no siento vergüenza. Daniel giró hacia ella. No tienes nada de qué avergonzarte. Has salvado vidas,
Has desafiado leyes injustas y has probado que hasta los THRYNN pueden amar. Kaera lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. ¿Amar? Repitió en voz baja. No pensé que alguna vez escucharía esa palabra dirigida a mí. Daniel dio un paso más, acortando la distancia entre ambos. Quizá los THRYNN no usen esa palabra, pero eso no significa que no puedan sentirla. Lo que hicimos, lo que compartimos, no fue un error, Kaera. Fue destino. Ella lo observó en silencio, como si intentara entender el significado de cada una de sus palabras. Luego, despacio, levantó su mano y la apoyó sobre el pecho de él. Su piel metálica irradiaba calor. Cuando toco tu corazón, siento el mío respondiendo. Quizás, eso sea lo que ustedes llaman amar. Daniel tomó su mano con suavidad. Sí. Y no hay palabra más grande en ningún idioma. Por un momento, no hubo más que silencio. Las luces del universo se reflejaban en sus rostros, y el vínculo entre ellos vibraba como un hilo luminoso. Kaera bajó la voz. He estado pensando. Podríamos ir a Sura Prime. Es un planeta neutral, sin dominio del Consejo. Hay una colonia mixta, humanos y otras especies. Nadie nos buscaría allí. ¿Podríamos vivir tranquilos? Preguntó él. Podríamos intentarlo. No hay garantías. Pero no habrá órdenes, ni batallas, ni cadenas. Solo nosotros. Daniel sonrió. Entonces vayamos allí. Kaera activó los controles de navegación. La nave cambió de rumbo, alejándose lentamente del cinturón. La pantalla mostró un nuevo destino, marcado con un punto azul en el mapa estelar. Durante el trayecto, el cansancio comenzó a desvanecerse. En lugar de miedo, había esperanza. Kaera se recostó en el asiento del copiloto y observó a Daniel mientras ajustaba la trayectoria. Nunca pregunté por qué aceptaste ayudarme aquel primer día, dijo ella. Daniel pensó un momento antes de responder. Porque te vi herida, sola, y no podía ignorarte. Pero con el tiempo comprendí que lo que realmente me empujó fue algo más fuerte que la curiosidad. Fue como si te conociera desde antes. Kaera entrecerró los ojos, intrigada. Nosotros no creemos en las coincidencias. Todo encuentro tiene un propósito. Quizá el universo nos preparaba para esto. Si es así, dijo él con una sonrisa, el universo hizo bien su trabajo. Horas después, la nave descendió sobre la superficie verde y luminosa de Sura Prime. El cielo estaba cubierto de nubes violetas, y dos soles bañaban el horizonte con un resplandor cálido. Era un mundo vivo, lleno de color y sonido. Al aterrizar, ambos salieron al exterior. El viento soplaba suave, cargado de aromas desconocidos. Kaera respiró profundamente, cerrando los ojos. Hace años que no sentía algo así. Libertad. Daniel caminó a su lado, observando cómo el sol se reflejaba en su piel metálica. ¿Te queda bien? Ella lo miró de reojo. ¿La libertad o el sol? Ambas. Kaera soltó una risa breve, una risa que hasta entonces él solo había imaginado. Era un sonido limpio, sin dureza, sin guerra. Por primera vez, parecía realmente viva. Caminaron hasta un claro rodeado de árboles cristalinos, cuyas ramas emitían destellos cada vez que el viento pasaba entre ellas. Allí se detuvieron. Daniel se sentó sobre la hierba, y Kaera lo imitó. El silencio era distinto al del espacio. Era un silencio lleno de vida. ¿Y ahora qué haremos? Preguntó Daniel, mirando el cielo. Kaera lo pensó unos segundos antes de responder. Vivir. Aprender lo que significa ser algo más que un soldado o un ingeniero. Tal vez construir algo propio. Tal vez enseñar a otros que no todo debe resolverse con guerra. Daniel asintió. Podríamos reparar naves aquí, ayudar a los colonos. O abrir un taller. Tú puedes protegerlo, yo puedo construirlo. Ella lo miró con una sonrisa que mezclaba fuerza y dulzura. Un taller en el borde de la galaxia, suena a un buen comienzo para un mito. Daniel tomó su mano. No quiero un mito. Quiero un hogar. Kaera entrelazó sus dedos con los de él. Entonces lo tendremos. El sol doble comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La brisa jugaba con el cabello de Daniel y con las hebras plateadas de la piel de Kaera. En ese instante, el universo parecía haberse detenido para contemplarlos. El vínculo entre ellos brilló una última vez, no como una llama de guerra, sino como un susurro de paz. Ya no había dolor ni miedo, solo la certeza de que, contra toda lógica,
dos almas de mundos distintos habían encontrado su lugar. Esa noche, mientras el cielo de Sura Prime se encendía con miles de estrellas, Daniel y Caera se recostaron uno junto al otro, mirando hacia lo desconocido. El futuro era incierto, sí, pero estaba lleno de vida. Y por primera vez, ambos entendieron que no necesitaban más que eso. Porque la guerra había terminado, el amor había vencido. Y el universo, en silencio, les dio la bienvenida a su nuevo comienzo.